¿Alguna vez has reflexionado sobre el notable descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y su relevancia para la Biblia? Fue entre los años de 1947 y 1956 que se hizo un descubrimiento excepcional. Anidado en el terreno accidentado alrededor de Qumran, cerca del Mar Muerto, las tumbas permanecían ocultas, custodiando más de 900 manuscritos, un tesoro esperando ser descubierto. Estos no eran documentos ordinarios. Eran los rollos del Mar Muerto, pedazos de historia que datan desde 250 años antes de Cristo hasta el año 68 p.C. Una vasta colección, más de 200 de estos rollos eran partes de la Biblia misma, creando un vínculo tangible con el pasado y una conexión directa con la palabra de Dios. Estos rollos no son simplemente artefactos históricos, son un testimonio de la preservación y comprensión de la sabiduría divina, una cápsula del tiempo que lleva los profundos mensajes de la Biblia a través de los corredores del tiempo. Proporcionan una visión del pasado, ofreciendo valiosos conocimientos sobre la meticulosa conservación e interpretación de la palabra de Dios. Entre estos pergaminos, uno destaca, el 4QMMT. Posiblemente el documento más antiguo existente que hace referencia a un canon del Antiguo Testamento cerrado y de 3 partes. Resuena con las palabras de Jesús en Lucas 24:44. Es un testimonio de la firmeza del contenido del Antiguo Testamento. Su estructura probablemente se estableció en tiempos de Ezra y no por un concilio judío en el año 90 d.C. La edad de estos rollos, confirmada por pruebas de carbono 14, añade a su autenticidad y relevancia. Sirven como una afirmación de nuestra fe, validando la precisión y la conservación fiel del texto del Antiguo Testamento. Desde proporcionar percepciones sobre la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, hasta ofrecer comentarios sobre varios libros del Antiguo Testamento, los pergaminos amplían nuestra comprensión de la Biblia de formas que no podríamos haber imaginado. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en la comprensión y validación del Antiguo Testamento, preparando el terreno para una exploración más profunda de estos textos antiguos. ¿Qué pasaría si te dijera que estos pergaminos contienen más de 200 partes de la Biblia misma? Sí, lo has escuchado bien. Los rollos del Mar Muerto no son solo una maravilla arqueológica, sino un tesoro de textos bíblicos. Los rollos, descubiertos entre 1947 y 1956, conmovan más de 900 manuscritos, de las cuales más de 200 son porciones de la Biblia misma, que datan del 250 a.C. al 68 d.C. Piénsalo, escondido en las cuevas alrededor de Qumran cerca del Mar Muerto. ¿Fueron estos rollos los que nos han dado valiosos conocimientos sobre la preservación e interpretación de la palabra de Dios? Imagina tener en tus manos un pedazo de pergamino que fue escrito hace más de 2 milenios, conteniendo las mismas palabras que leemos en nuestras Biblias hoy día. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando aquí. Entre estos rollos hay un manuscrito particularmente notable conocido como 4QMMT. Esto podría ser el documento existente más antiguo que hace referencia a un canon del Antiguo Testamento cerrado y de 3 partes. Ahora, ¿por qué es esto significativo? Porque respalda las palabras de Jesús en Lucas 24. Estas son mis palabras que les dije mientras aún estaba con ustedes, que todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos debe cumplirse. Este rollo, en esencia, afirma la estructura del Antiguo Testamento tal como la conocemos hoy. Al observar los pergaminos, vemos la Biblia en su forma más cruda, inalterada y preservada a través de los siglos. Sirven como un testimonio de la naturaleza perdurable del texto bíblico, que se han transmitido a través de generaciones, culturas y en varios idiomas, manteniendo su significado y mensaje original. Estos rollos no son solo textos antiguos, sino una afirmación de la autenticidad y precisión de la Biblia. Hacen eco de la voz del pasado y de afirmar hoy. La palabra de Dios. Lo sabemos hoy. Nos recuerdan que la Biblia es más que solo un libro. Es un tesoro eterno de sabiduría, un faro de verdad en un mundo de incertidumbre y un testamento del poder perdurable de la palabra de Dios. ¿Podemos rastrear el contenido del Antiguo Testamento a un periodo particular en la historia? Ahora, esa es una pregunta que ha intrigado a académicos y entusiastas por igual. Los rollos del Mar Muerto proporcionan una respuesta convincente. Los pergaminos sugieren que el contenido del Antiguo Testamento probablemente se finalizó durante la era de Ezra, un escriba y sacerdote que vivió alrededor del siglo V a.C. Esto desafía la teoría prevaleciente de que un consejo judío en el año 90 d.C. fue responsable de la canonización del Antiguo Testamento.
Ezra, como sabemos, fue una figura clave que condujo a los israelitas de vuelta a Jerusalén desde el exilio babilónico. Su papel en la preservación y enseñanza de la palabra de Dios está bien documentado. Los rollos del Mar Muerto, al alinear la consolidación del Antiguo Testamento con la época de Ezra, subrayar su influencia y la autenticidad de las escrituras que defendió. La datación de los rollos juega un papel crucial aquí. La prueba de carbono 14, un método ampliamente reconocido para determinar la edad de los antiguos artefactos, ha confirmado la antigüedad de los rollos. Los pergaminos datan de alrededor del 250 a.C. al 68 d.C., abarcando un período que es anterior al supuesto Consejo Judío de Israel, del año 90 de Cristo. Esta cronología respalda la idea de que el Antiguo Testamento ya era un canon cerrado mucho antes de que supuestamente se reuniera este concilio. Los rollos del Mar Muerto sirven como un enlace tangible al pasado, un testimonio del legado perdurable del Antiguo Testamento. No solo validan la antigüedad de las Escrituras, sino también su preservación fiel a lo largo de los siglos. A pesar de los estragos del tiempo y las convulsiones de la historia, el texto del Antiguo Testamento ha permanecido notablemente consistente, como lo demuestran estos antiguos rollos. Entonces, cuando preguntamos, ¿podemos rastrear el contenido del Antiguo Testamento a un período particular en la historia? Los rollos del Mar Muerto nos apuntan hacia un rotundo sí. Nos dirigen a la era de Esdras, un tiempo de restauración y renovación para los israelitas. ¿Se alinean los pergaminos con las tradiciones bíblicas conocidas? Ahora, esa es una pregunta que ha intrigado a los eruditos durante décadas. Bueno, la respuesta es un rotundo sí, especialmente cuando se trata de la tradición del texto masorético. La tradición del texto masorético, para aquellos que podrían no estar familiarizados, es el texto autoritativo hebreo y arameo del Antiguo Testamento. Es la versión de la Biblia que ha sido meticulosamente preservada y transmitida por los escribas judíos, conocidos como los masoretas, de generación en generación. Ahora, lo que es fascinante es que muchos de los rollos del Mar Muerto descubiertos en las cuevas de Qumran tienen un parecido sorprendente con esta tradición del texto masorético. Estos pergaminos, que datan desde 250 a.C. hasta 68 después de Cristo, coinciden estrechamente con el texto masorético en términos de contenido y estructura. Esta correlación no es solo una coincidencia al azar, sino que valida la precisión del Antiguo Testamento. Piénsalo. Estos pergaminos fueron escritos y copiados meticulosamente a mano siglos antes de la invención de la imprenta. Sin embargo, coinciden estrechamente con el texto masorético, que ha sido fielmente preservado durante más de 1000 años. Esta notable consistencia demuestra el meticuloso cuidado que los escribas tomaron al preservar la palabra de Dios. También afirma la Biblia como un documento confiable y de confianza, pero no se trata solo de validar la precisión de la Biblia. La correlación entre los rollos y la tradición del texto masorético nos brinda una comprensión más profunda del contexto histórico de la Biblia. Arroja luz sobre cómo se interpretó y entendió el Antiguo Testamento en la comunidad judía durante la época de Jesús. Entonces, para resumirlo, la correlación entre los rollos del Mar Muerto y la tradición del texto masorético no es solo una curiosidad académica. Es un testimonio de la persistente precisión y confiabilidad de la Biblia. Un testamento que continúa inspirando fe y reverencia en la palabra de Dios. Los rollos y la tradición del texto masorético juntos afirman la preservación precisa de la Biblia. Entonces, ¿qué significan estos rollos para nosotros hoy? Bueno, no son meras reliquias de una era pasada. Tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión de la Biblia y su contexto histórico. Los rollos proporcionan una lente única para interpretar varios libros del Antiguo Testamento. Arrojan luz sobre los pensamientos y perspectivas de los escribas que vivieron hace más de 2000 años, dándonos una visión de cómo entendieron y aplicaron la palabra de Dios en sus vidas. Además, estos antiguos documentos juegan un papel crucial para mejorar nuestra comprensión de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Ofrecen valiosos conocimientos sobre las sutilezas lingüísticas y las elecciones interpretativas que hicieron los traductores, enriqueciendo así nuestra comprensión del texto y su intención original. Pero los pergaminos hacen algo más que solo informarnos sobre el Antiguo Testamento. También arrojan luz sobre el período del judaísmo durante la era del Nuevo Testamento, un tiempo de gran significado histórico y religioso. Los rollos proporcionan un relato de primera mano de las prácticas religiosas, creencias y normas sociales del pueblo judío durante este periodo. Esta información es invaluable para proporcionar contexto a las narrativas del Nuevo Testamento y profundizando nuestra comprensión de las raíces judías del cristianismo.
En esencia, los rollos del Mar Muerto sirven como un puente histórico, conectándonos con las raíces de nuestra fe. Afirman la fiabilidad y precisión de la Biblia, atestiguando su fiel preservación a lo largo de los siglos. Los pergaminos proporcionan un enlace tangible con el pasado, un testimonio de la relevancia perdurable de la palabra de Dios en nuestras vidas. Los rollos del Mar Muerto, en su antigua sabiduría, sirven como un puente que nos conecta con las raíces históricas de nuestra fe, afirmando la precisión y fiabilidad de la Biblia. Nos invitan a profundizar en la riqueza de la Biblia, a confiar en su verdad y a creer en su mensaje.